o sea, hasta la clase de hoy, más la práctica después, ¿no? Sería lo que les entra en el primer parcial, que se sigue manteniendo para el 8 de mayo. O sea, las condiciones son las que están en la PEDCO, eso todo sigue igual. Hoy lo que vamos a hacer es, como ayer hubo algunos chicos que no estuvieron, voy a usar estos primeros 15 minutitos para hacer un repasito de lo que vimos ayer, así se ponen en tono. Es bastante sencillo, así que voy a tratar de ir rápido. Ahora cuando llegue más o menos a 70, 80 alumnos, que es la cantidad más o menos que hay por clase, empiezo. Ya lo vivió. Bueno, entonces, ayer habíamos visto que, bueno, habíamos empezado con la unidad de exergía y que al igual que primer y segundo principio nuestro objetivo iba a ser encontrar un balance que se obtenía de combinar primer principio, el balance de masas y el balance de entropía. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros íbamos a poner energías, vieron que el primer principio nos habla de cantidad de energías, pero nosotros ya sabemos que el calor y el trabajo, a pesar de ser dos energías, tienen calidad distinta. Y por otro lado, el balance de entropía nos habla de la degradación de la energía. Pero nosotros necesitamos comparar energías de igual calidad. Y eso lo vamos a lograr poniendo todo en términos de exergía. ¿Está bien? Ese es el objetivo de esta unidad. Entonces, vamos a recordar lo que habíamos visto en la unidad 5 con respecto, vamos a usar el rendimiento de Carnot. Nosotros habíamos visto que cuando teníamos una máquina térmica ideal, podíamos expresar su rendimiento en función de la temperatura únicamente, de la temperatura de las fuentes a las cuales intercambiaba calor. Y veíamos que si nosotros dejábamos la temperatura de la fuente fría constante y variábamos la temperatura de la fuente caliente, el rendimiento variaba de acuerdo a la temperatura, digamos. Si la temperatura de la fuente caliente aumentaba, entonces el rendimiento también aumentaba, que era lo que teníamos en esta tablita de acá. ¿Está bien? Entonces, el rendimiento de Carnot lo veíamos como la cantidad de trabajo que entrega la máquina por unidad de calor que ingresa. Es decir, que si la máquina siempre recibe la misma cantidad de calor, pero la fuente disminuye su temperatura, entonces la cantidad de trabajo que yo pueda entregar va a ser menor. Y esto nos indicaba entonces que la energía tiene calidad de algún modo, digamos, es decir, que tiene habilidad, podemos decir que la calidad es la habilidad que tiene la energía de convertirse en trabajo, ¿está bien? Y entonces la calidad de calor que ingresa a la máquina va a ser menor a medida que la temperatura de la fuente disminuye. Eso es lo que habíamos concluido de este análisis, ¿está bien? Si la máquina me produce menos trabajo, entonces produzco menos trabajo y entrego más calor a la atmósfera. Y ese calor que se entrega es calor inutilizable, es decir, un calor que no puedo aprovechar. Y habíamos visto, por ejemplo, este era el ejemplo de un lago, y habíamos diferenciado entre cantidad y calidad. Por ejemplo, los reservorios como los lagos, que tienen una cantidad enorme de masa y por lo tanto su energía interna es grande, pero el problema es que esa energía no es aprovechable. Es decir, yo no puedo poner una máquina térmica que funciona entre un extremo del lago y el otro. ¿Por qué? Porque estoy ante las mismas condiciones que son las del medio ambiente, y entonces no es posible que una máquina opere entre esas dos mismas condiciones. ¿Está bien? Entonces lo que habíamos dicho era que no solamente importa la cantidad de energía, sino su calidad, y esto sería su capacidad de producir trabajo útil.
Y entonces habíamos dicho que la exergía lo que hace es unir la cantidad de energía y la calidad de energía en un solo concepto. Y que esa calidad era la habilidad de la energía de ser convertida en trabajo útil, les dije yo, bajo condiciones determinadas por el ambiente natural. ¿Está bien? Bueno, esto ya lo dijimos recién, las diversas formas de energía no son termodinámicamente equivalentes. Nosotros sabemos que mediante un proceso reversible podemos transformar, por ejemplo, trabajo eléctrico en trabajo en el eje al 100%, mientras que el calor, por más que utilicemos la máquina más ideal, que es la de Carnot, no lo podemos transformar al 100% en trabajo. Eso significa que el calor y el trabajo tienen calidades distintas. ¿Está bien? Bueno, y esto además, nosotros sabemos que si un proceso es irreversible, estamos desechando energía que podría ser aprovechada. Y eso lo veíamos con la generación de entropía que nos daba el segundo principio. Bueno, y finalmente habíamos definido exergía. Nos dice que la exergía era el trabajo útil máximo que podría obtenerse de un sistema cuando el mismo evoluciona de forma reversible desde un estado dado hasta el equilibrio con el medio ambiente. Y ese equilibrio con el medio ambiente es lo que definimos como estado muerto. ¿Está bien? Entonces, me habla de trabajo, fíjense que me habla del máximo trabajo que yo podría obtener, o sea, es algo totalmente ideal. Yo sé que no voy a poder obtener esto en la realidad. En la realidad, mi sistema va a tener irreversibilidades y voy a obtener menos. Pero esto nos permite evaluar si a mí me conviene, por ejemplo, yo tengo un reservorio a una temperatura, si a mí me convendría poner, por ejemplo, una máquina térmica entre ese reservorio y el medio ambiente y evaluar cuánto trabajo útil máximo yo podría obtener. Es decir, me evalúa si me conviene o no gastar plata en poner una máquina entre un reservorio y el medio ambiente. ¿Está bien? Entonces, para eso nosotros vamos a hacer el análisis exergético. Y habíamos dicho que el exergía era una propiedad del sistema del medio ambiente. Fíjense que de la propia definición sale. Yo estoy diciendo que voy desde un estado especificado, propiedad del sistema, hasta el equilibrio con el medio ambiente, que es el estado muerto. Entonces la exergía es una propiedad conjunto del conjunto sistema más medio ambiente. Sin embargo, si yo dejo fijas las condiciones del medio ambiente, entonces puedo decir que la exergía es una propiedad únicamente del sistema. Bueno, y la definición de medio ambiente ya la sabemos, es una porción del entorno de un sistema en el que las propiedades intensivas son uniformes y no cambian significativamente como resultado de un proceso. Entonces, acá nos dice qué es el estado muerto. Nosotros dijimos que íbamos a evaluar la exergía cuando mi sistema evolucionaba de forma reversible hasta el estado muerto. Entonces, ¿qué es el estado muerto? El estado muerto es el estado que tiene mi sistema cuando se equilibra con las condiciones del medio ambiente que lo rodea. Esto es cuando el estado de mi sistema está dado por la temperatura, la presión, la velocidad, la altura y el potencial químico que tiene el medio ambiente, pero siempre evaluado dentro de mi sistema. ¿Está bien? Si yo tengo un cilindro émbolo que está, por ejemplo, a 20 bar y 500 grados Kelvin, y en la atmósfera que lo rodea está a 1 bar y 300 grados Kelvin, entonces el estado muerto de mi sistema va a ser cuando el gas que está dentro de mi cilindro émbolo yo tenga 1 bar y 300 grados Kelvin, pero considerando el gas que está dentro de mi cilindro émbolo. Como el ambiente no se mueve, no está en movimiento, consideramos que en el estado muerto su velocidad es nula y la altura también es nula porque nosotros podríamos poner el sistema de referencia en ese estado. Entonces, la velocidad y la altura en el estado muerto es nula. Y el potencial químico, habíamos dicho que nosotros no lo vamos a usar porque no vamos a estudiar sistemas que reaccionen con la atmósfera, entonces, o sea, está en la definición, pero nosotros no vamos a hacer uso de los potenciales químicos. ¿Está bien? Entonces, en general, el estado muerto se toma a 25 grados centígrados y una atmósfera, y yo lo que les comentaba ayer es que siempre es un dato de los problemas. ¿Está bien? Esto no lo van a tener que inventar ustedes, siempre se les dice presión y temperatura del medio ambiente. Entonces, la exergía de un sistema en equilibrio con su ambiente es nula. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que nosotros vamos a calcular el máximo trabajo que nos puede dar ese sistema cuando evoluciona hasta el estado muerto. Una vez que evoluciona hasta el estado muerto, entonces ya no hay gradientes que yo pueda aprovechar para producir trabajo y por lo tanto la exergía de un sistema cuando está en equilibrio con el medio ambiente es cero. ¿Está bien?
se dice que el sistema está en el estado muerto. Se le llama muerto justamente porque no tiene más capacidad de producir trabajo, que es lo que a nosotros nos importa. Bueno, entonces yo les dije que al igual que habíamos hecho con primer principio, si ustedes hacen memoria, en primer principio habíamos definido que eran todas las energías en tránsito que se intercambiaban en la frontera, que eran trabajo y calor, y después habíamos visto lo que era energía interna. Bueno, acá vamos a hacer algo análogo, vamos a definir las distintas exergías. Entonces habíamos comenzado en definir la exergía de una masa, que es similar a lo que es la energía interna, digamos, ¿está bien? Si yo tengo una masa de cualquier sustancia que tiene una presión dada, una temperatura dada y ocupa un volumen específico dado, entonces tiene una capacidad o sea, tiene exergía. ¿Está bien? Cualquier masa tiene exergía, es decir, que puede producir trabajo, por supuesto, si esas condiciones en las que está no son las del estado muerto. Entonces nosotros acá vamos a considerar un gas en un dispositivo cilindro-émbolo que inicialmente está en las condiciones del punto A. En reposo se refiere que únicamente vamos a considerar la energía interna, y entonces vamos a ver cuánto trabajo útil podría entregar en su evolución de forma reversible hasta las condiciones del estado muerto. Algo que me olvidé de decirles es que nosotros estamos interesados en el trabajo útil. ¿Por qué? Porque el trabajo útil es el trabajo que me va a poder entregar mi sistema neto. ¿Se acuerdan que el trabajo útil era el trabajo en el vástago? O sea que si yo tengo un cilindro émbolo, mi trabajo útil va a ser el trabajo de expansión, por ejemplo, en el caso de que se expanda, menos el de dilatación. ¿Por qué? Porque ese trabajo que yo estoy entregando fuera del sistema, una parte se consume para vencer el trabajo de la atmósfera. Entonces el neto aprovechable o útil es el trabajo de expansión menos el de dilatación. En el caso de sistemas que tienen volumen constante, que no son cilindros émbolos, por ejemplo, turbinas y compresores, ese trabajo útil coincide con el trabajo técnico directamente. ¿Está bien? No hay que restarle ningún trabajo de dilatación. Entonces, nosotros vamos a considerar, en este caso, el trabajo útil en este trayecto reversible. ¿Cómo elijo este trayecto reversible? De forma arbitraria, podría haber sido cualquier otro. Podría haber ido, por ejemplo, acá y acá. Nosotros elegimos este por una cuestión de sencillez, por así decirlo, porque es el más fácil, pero después vamos a ver que esa exergía es una función de estado y por lo tanto no depende del camino. Es decir, que yo podría haber hecho con cualquier camino, voy a obtener lo mismo, simplemente que es más fácil, digamos, este que nosotros elegimos. Entonces, la pregunta es, ¿qué trabajo máximo puedo obtener de mi sistema que solo puede intercambiar calor con el medio ambiente? Esto es importante. Mi sistema solo puede intercambiar calor con el medio ambiente que lo rodea. ¿Está bien? Entonces, el camino AB, fíjense que este es el estado inicial y tengo distintas condiciones que las del estado muerto. Acá tengo un volumen B, una presión P y una temperatura T, incluso una entropía S, y en el estado muerto tengo otro volumen, otra presión, otra temperatura y otra entropía. Entonces, el trabajo útil que yo voy a obtener va a ser justamente de aprovechar los gradientes que hay entre mi estado inicial y el estado muerto. ¿Está bien? Entonces, después del primer trayecto, fíjense, esto es un trayecto que es isentrópico, lo que significaba que era adiabático irreversible, y tiene la particularidad que termina en la temperatura que corresponde al estado muerto. ¿Qué significa esto? Que en este punto yo ya no voy a poder aprovechar el gradiente de temperatura para producir trabajo, pero voy a poder aprovechar las diferencias entre, por ejemplo, presión y volumen. ¿Está bien? Entonces lo que hicimos fue calcular el trabajo útil de AB y el trabajo útil de B a C. Eso lo voy a pasar bastante rápido, después lo ven de las filminas, muy sencillo. Lo único que hacemos es aplicar el primer principio, no, como esta es adiabática reversible, no hay calor intercambiado. Segundo principio, si aplicamos en ese trayecto, nos va a dar que es isentrópico. Y entonces, como dijimos que estamos interesados en el trabajo útil, al de expansión-compresión, que es el que obtenemos del primer principio, le restamos el de dilatación. ¿Está bien? Y después lo que hacemos es simplemente despejar de acá el trabajo de expansión-compresión y reemplazarlo en el primer principio. Obtenemos esto, que está acá. El de dilatación lo escribimos, que ya sabemos cuál es, obtenemos esto, y finalmente le ponemos las barras de módulo. ¿Por qué? Porque la exergía nosotros la vamos a querer como un valor positivo. Esto entonces
necesita que le pongamos el menos adelante, porque como es trabajo de expansión, se entrega desde el sistema al medio, entonces nos queda este trabajo de acá. ¿Está bien? Entonces, después teníamos que encontrar el trabajo reversible del trayecto B a 0. Bueno, hacíamos lo mismo, nada más que ahora, como es un trayecto isotermo, nosotros vamos a tener que permitir el intercambio de calor para que esa temperatura justamente se mantenga constante. Pero hacíamos exactamente lo mismo. Planteábamos primer principio y segundo principio. El primer principio teníamos calor, trabajo de expansión y variación de energía interna. De segundo principio, como todo el proceso es reversible, sigma es 0 y nos queda esto. Una vez más, el trabajo útil es el de expansión-compresión menos el de dilatación, y hago los mismos pasos que antes, solo que ahora el calor de primer principio lo voy a reemplazar por el que obtuve en segundo principio. Y fíjense cómo ahora ya combiné calidad con cantidad en una sola expresión. Trabajo útil entonces de ese trayecto me queda igual a la variación de energía interna, de un término que está asociado a la variación de entropía y un término que está asociado a la variación de volumen específico. Una vez más, le ingreso las barras de módulo con el menos y me queda esta expresión. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sumar estos trabajos, que era lo que yo estaba interesada. O sea, ahora tuvimos los dos trabajos, los sumamos para obtener el trabajo útil máximo que puede extraerse del sistema si evoluciona reversiblemente desde un estado al estado muerto. Entonces, el trabajo reversible máximo me da esta expresión de acá, que es lo que se conoce como la exergía de una masa control, y es el trabajo útil máximo que puede obtenerse a partir de una combinación sistema-ambiente cuando el sistema pasa de un estado de equilibrio hasta un estado muerto, intercambiando calor solo con el ambiente. Fíjense algo, que este valor es de un estado en particular, o sea, yo estoy evaluando el trabajo que puedo obtener de mi estado si evoluciona al estado muerto, de forma reversible. O sea que acá no estoy teniendo en cuenta las irreversibilidades. ¿Está bien? Entonces esto por definición, después vamos a ver que no importa porque es una propiedad de estado, pero esta es la definición, digamos, de la exergía de una masa. Si yo ahora tengo que mi cilindro émbolo va de un estado 1 a un estado 2, distinto del estado muerto, yo puedo calcular la exergía en mi estado 1, la voy a calcular de esta forma, en donde U va a ser 1, S1 y B1, pero también puedo calcular la exergía en mi estado 2, que es distinta del estado muerto, y hacer U2 menos U0 menos T0 por S2 menos S0. ¿Se entiende? En cada estado yo puedo ver cuánta exergía disponible tengo, es decir, cuánto trabajo podría sacar todavía de ese estado. ¿Está bien? Entonces, si yo especifico T0 y P0, entonces la exergía es una propiedad o variable de estado del sistema. ¿Por qué? Porque vemos que solo depende de propiedades del estado inicial y estado final. Entonces esto es una propiedad o variable de estado. ¿Está bien? Si yo necesito ahora tener la exergía, digamos, en función de la masa que tengo en mi sistema, entonces simplemente la multiplico por la masa, con lo que queda una función, una propiedad extensiva, y entonces ahora tengo todas mayúsculas. Fíjense que acá reemplazamos U por E en el caso de que el conjunto tenga energía cinética y potencial. En el estado muerto ya dijimos que por definición no, pero en el estado inicial podría tener. ¿Está bien? Entonces, cualquier sistema de masa M, propiedades intensivas P, B, T, tendrá un potencial para producir trabajo, dada por la expresión anterior. ¿Los chicos que no vinieron ayer me están siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Voy a ir rapidito porque ya lo vimos y tenemos que avanzar un poco. Bueno, este es un ejemplo para que vean cómo se aplica. Dice, un recipiente que tiene 200 metros cúbicos contiene aire comprimido a 1 megapascal y 300 Kelvin. Determine el máximo trabajo que podría obtenerse de ese sistema si las condiciones ambientales son 100 kilopascales y 300 Kelvin. Fíjense que me está definiendo un solo estado de mi cilindro émbolo. No me dice que está evolucionando hacia un estado 2. Pero en ese estado inicial en el que está el gas, el aire, en el cilindro émbolo, yo podría calcular cuánto trabajo le podría sacar si ese estado evoluciona hasta el estado muerto. ¿Cómo? Calculando la exergía que acabamos de ver recién. ¿Está bien?
Como el aire lo modelamos como gas ideal, entonces fíjense qué fácil que me queda hacer esta cuenta. Porque esto ya sabemos que ¿qué es? 0. Porque depende de la temperatura, y fíjense que la temperatura del estado muerto y la temperatura de mi sistema es la misma. S menos S0, ¿cómo lo podemos calcular? Acá. Con las ecuaciones de Gibbs que vimos. Fíjense que como la temperatura del estado muerto y el inicial es la misma, entonces me conviene elegir esa expresión que depende de presión y temperatura, porque tengo los datos de presión y el término de la temperatura se me va. Y la diferencia de volúmenes la puedo calcular con la ecuación de estado. Es decir, que esta ecuación es súper sencilla y muy fácil de calcular para el caso que tenga gas perfecto. Si no tengo gas perfecto, ¿cómo la calcularían? Con Resprop. Con Resprop, exactamente. Yo teniendo dos propiedades, ya sé que puedo calcular el resto de las propiedades en ese estado. ¿Está bien? Si yo quiero calcular... Me parece que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Voy a cruzar con la vieja de Termo. Ah, divino. Bueno, seguimos. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la exergía extensiva, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar la masa por esta exergía. ¿Y cómo calculo la masa? Con la ecuación de estado. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a avanzar, vamos ahora a calcular la exergía de una corriente. Nosotros ya calculamos cómo sería la exergía de una masa, es simplemente una masa que tiene propiedades. No dijimos nada más. Y esa masa que tiene propiedades distintas a la del estado muerto tiene capacidad de producir trabajo útil. Eso es lo que sacamos nosotros recién. Ahora vamos a analizar qué capacidad de producir trabajo útil tiene una corriente, es decir, una masa que fluye. Entonces vamos a considerar un fluido, vamos a hacer exactamente lo mismo. Un fluido a la temperatura, a la presión y un volumen dado que está especificado por el punto A y que va a evolucionar hasta el estado muerto. Esto podría ser, por ejemplo, la entrada de una tubería. En la entrada de una tubería tengo estas condiciones y la voy a hacer evolucionar, pero hasta el estado muerto, y voy a calcular cuál es el trabajo que puedo obtener. ¿Está bien? Siempre bajo estas condiciones que dice acá en la figura. Entonces, bueno, acá en el gráfico TS ven otra vez la evolución, digamos. Bueno, hacemos exactamente lo mismo que antes. Vamos a hacer un proceso adiabático reversible y después isotermo reversible. Nosotros sabemos que la corriente, bueno, es un sistema abierto en régimen estacionario, creo que se los puse acá. Entonces vamos, y es adiabático el primer trayecto, así que vamos a tener que el trabajo, bueno, de E a D tau es igual a 0. Si yo despejo el trabajo que puedo obtener, entonces me va a quedar igual a la variación de entalpía más la diferencia de energías cinéticas, siempre entre el estado A y B estoy calculando, ¿no? Más la diferencia de alturas, que esto sabemos que una corriente puede tener. Entonces, ahora lo que nos queda, bueno, el segundo principio nos dice que es isentrópico. Dijimos que en el caso de que no sea un cilindro émbolo, entonces el trabajo útil va a ser igual al trabajo técnico. Ya no voy a tener que restarle el de dilatación. El de dilatación solamente se le resta cuando estamos en un dispositivo cilindro émbolo. ¿Está bien? Entonces, ese trabajo que yo obtengo por primer principio es el trabajo técnico y es igual al útil. Bueno, acá lo hice lo mismo, ingresé las barras de módulo y me queda esta expresión que tienen acá. Si yo ahora analizo el proceso isotérmico reversible, entonces fíjense que ahora sí me aparece el calor, porque esto necesita transferir calor, y entonces cuando hago segundo principio, lo único que tengo es que es internamente reversible, pero voy a tener un calor asociado. Entonces lo que hago que es reemplazar este calor en primer principio. Fíjense que acá le saqué el subíndice de B, porque como la entropía de B es igual a la de A, entonces simplemente pongo S0 menos S. ¿Está bien? Si yo hago ese reemplazo, le ingreso a las barras de módulo, igual que antes, obtengo el calor útil que yo podría obtener en ese trayecto de B hasta el estado muerto. ¿Está bien? Hago lo mismo que antes, lo sumo, y entonces voy a obtener
la expresión del trabajo reversible máximo que yo puedo obtener en ese trayecto. ¿Está bien? Profe, Sí. tengo una consulta. El trabajo, entonces, la exergía, digamos, es el trabajo que nosotros podríamos utilizar, ¿no? ¿Y ese trabajo no saldría del sistema? O sea, ¿no sería siempre negativo? No, porque ahora les voy a decir algo que justo les iba a decir que nosotros acá analizamos un proceso de expansión, pero vos fíjate que nosotros estamos interesados en todo lo que es trabajo. Si un sistema me produce trabajo, vos qué vas a querer hacer? Maximizarlo. Y si un sistema me consume trabajo, entonces yo hablo de trabajo mínimo. Es decir, que el análisis es exactamente el mismo. Por ejemplo, esto sería el caso de un compresor, pero en el caso de un compresor el fluido me entra en las condiciones del estado muerto y yo las llevo a propiedades distintas a las del estado muerto. Entonces la interpretación sería el trabajo mínimo requerido para llevar al fluido desde las condiciones del estado muerto a las condiciones finales diferentes. Pero el análisis es exactamente el mismo. ¿Está bien? Bien. Bien, ok. Pero sí, Gracias. por supuesto, que se usa para todos los dispositivos que consumen trabajo, digamos, o producen, que intercambian trabajo, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, al igual que antes les decía, esta es la expresión de la exergía de la corriente ahora, ahí tienen para leer, digamos, todo. Si nosotros especificamos de nuevo T0 y P0, entonces la exergía de una corriente es una propiedad o variable del sistema, una variable de estado del sistema. Esta es otra forma de escribirlo, es equivalente, simplemente que acá agrupo las propiedades del sistema en mi estado inicial y acá las del estado muerto. ¿Está bien? Es decir, que ya sabemos que una masa que tiene propiedades tiene capacidad de producir trabajo útil y cualquier corriente de propiedades P, B, T, C y Z tendrá un potencial para producir trabajo útil y está dado por esta expresión anterior. Al igual que antes, esto es para un estado de la corriente. Si yo quisiera evaluar si la corriente de entrada y la corriente de salida pueden producir trabajo, tengo que aplicar esto para la corriente de entrada y esto mismo para la corriente de salida. Solo en el caso de que yo haga la variación de exergía de la corriente entre la entrada y la salida, este término se me va a anular. ¿Está bien? Pero para cada uno de los estados tengo que hacer esta cuentita, desde el estado en el que está la corriente hasta el estado muerto. Entonces, bueno, hasta ahí habíamos visto que las exergías estaban asociadas, digamos, a masas de control y sistemas abiertos, por así decirlo. Entonces, ahora lo que nos queda es ver la exergía asociada al flujo de calor. Es decir, el flujo de calor que yo intercambio tiene una capacidad también para producir trabajo y esa exergía se llama calor útil. Y esto lo podemos ver directamente de la máquina térmica. Entra un calor y yo lo transformo en trabajo. Es decir, que el calor que yo intercambio tiene una capacidad para producir trabajo, que es lo que dice ahí arriba, ¿no? Se define como, el calor útil se define como la parte del calor que podría transformarse en trabajo utilizando una máquina térmica que opera reversiblemente entre el sistema a la temperatura T y el estado muerto. ¿Está bien? Que es esto que está acá, calor útil, ¿a qué va a ser igual? Rendimiento. Profe, si está escuchando, se cortó. ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, ahora sí, profe. Se me cortó. Es mi internet. Esto está... Esperen que les comparto. Estábamos en calor útil, ¿no? No se cortó mucho más, creo.
Sí, estaba por empezar eso y ahí se cortó. Bien, perfecto. Entonces nosotros habíamos dicho que queríamos analizar ahora la exergía asociada a la transferencia de calor. Y que el calor útil se definía como esa parte de calor que podemos transformar en trabajo. ¿Está bien? Utilizando una máquina térmica que opera reversiblemente entre un sistema a una temperatura T y el estado muerto a la temperatura T0. Es decir que si nosotros utilizamos el rendimiento de Carnot, nosotros sabemos que el trabajo reversible máximo va a ser el rendimiento por el intercambio de calor. Bueno, ahora a esta multiplicación la llamamos calor útil, ¿está bien? Que es el máximo trabajo que voy a poder obtener, que es el reversible. Entonces, si yo reemplazo esto, voy a tener que el calor útil es igual al rendimiento por el flujo de calor. Pero fíjense que este rendimiento, les decía, tiene como temperatura de baja a la temperatura del estado muerto. O sea, no es como antes que teníamos la temperatura de la fuente fría, ahora tenemos la temperatura del estado muerto. ¿Por qué? Porque yo quiero analizar qué trabajo puedo obtener si mi sistema intercambia calor, pero evolucionando hasta un estado definido que es el estado muerto. ¿Está bien? Entonces, vamos a analizar un primer depósito para ver qué signo tiene este calor útil. Entonces vamos a analizar... Profe. Sí. Perdón que interrumpa. Ahí dijo, bueno, que la temperatura ahora es la temperatura del estado muerto, pero, o sea, por ejemplo, en mis máquinas térmicas, la temperatura de la fuente fría o el sumidero es justamente la temperatura del estado muerto. ¿Va a haber casos en donde no sea así, digamos, en donde tenga una fuente fría y el estado muerto en otras condiciones? Es que vos en la fuente, nosotros cuando analizamos máquinas térmicas no definimos ningún estado muerto. Simplemente dijimos que necesitamos dos fuentes a distinta temperatura, una de baja y una de alta. Y decíamos que en general la fuente de baja coincide con sumideros, que pueden ser el mar, el lago, el ambiente. ¿Está bien? Nosotros acá sí o sí analizamos la evolución hasta el estado muerto. En la máquina térmica te podrían poner otra temperatura, para que hagas el cálculo. Ah, bueno. En general sí, usamos los ambientes que nos rodean como temperatura de baja porque nos conviene. Imagínate si tuvieras que fabricar una fuente a menos 5 grados centígrados. Te conviene usar el ambiente, digamos, ¿no? Sí, se entendió. Profe. Pero, sí. Uy, perdón, está interrumpí. No importa, no pasa nada. ¿El rendimiento de Carnot también se define como rendimiento? Porque estoy viendo que puede ser negativo en este caso. No, no puede ser negativo nunca. Son temperaturas absolutas. Perdón, sí, esto decís. Sí. Sí, por eso les digo que esto sale del rendimiento de Carnot, pero acá, a diferencia del rendimiento de Carnot, tenemos impuesta la temperatura del estado muerto. Uh-huh. Por eso no es exactamente el rendimiento de Carnot. Está. Y ese es el análisis que le quiero mostrar ahora. ¿Está bien? Porque este trabajo útil puede ser negativo o positivo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora no es analizar una máquina térmica, sino analizar un depósito. O sea, yo quiero ver la exergía asociada a una transferencia de calor. Me olvido de la máquina térmica. Yo tengo un depósito que está a una temperatura distinta a la del estado muerto y quiero analizar la transferencia de calor. ¿Cuánto trabajo podría sacar o cuánto calor útil podría sacar de ese depósito? Y ver en qué sentido va. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un depósito que está a una temperatura mayor que la del estado muerto, este caso, entonces todos vamos a estar de acuerdo en que este término es mayor que 0. Sí. ¿Está bien? Entonces, si yo a esta fuente le puedo extraer calor o entregar calor al depósito, no una fuente, al depósito. ¿Está bien? Entonces, si yo le entrego calor a este depósito, ¿qué va a pasar con su temperatura? Va a aumentar. Va a aumentar. Exacto. Va a aumentar. Yo estoy a esta temperatura, le entrego calor, la temperatura es mayor. Y esta temperatura mayor T1, ¿está más cerca o más lejos del estado muerto que T? Más lejos. Más lejos. Entonces voy a tener mayor o menor capacidad de producir trabajo. Mayor. Mayor. ¿Está bien? Si yo en cambio le extraigo calor a esa fuente, entonces de T voy a pasar a T2 y entonces este gradiente
es menor. ¿Qué quiere decir? Que a mí si yo tuviera que analizar la cantidad de trabajo que puedo analizar, obviamente que si yo interpongo una máquina entre T1 y T0, voy a producir mayor cantidad de trabajo que si pongo una máquina entre T2 y T0, porque el gradiente es mayor. Estoy más alejada de las condiciones del estado muerto. ¿Esto se entiende? Entonces, fíjense que dependiendo de si esto siempre va a ser positivo en este caso. Entonces, el signo del calor útil me lo va a dar el calor, si yo entrego o quito calor a mi depósito. Y es lo que dice acá, el sistema gana exergía cuando se transfiere calor al mismo y pierde exergía si yo le quito calor al mismo. ¿Esto lo entendieron? Esto es sencillo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con un depósito cuya temperatura está menor, a una temperatura menor que T0. Y entonces, como dijo el compañero, esto va a ser menor que 0. Entonces vamos a analizar qué pasa si yo le entrego o le quito calor a ese depósito. Si yo le entrego calor a ese depósito, entonces esta temperatura que estaba a T va a subir, va a ser T1. Y ese T1 está más cerca del estado muerto que T. En cambio, si yo le quito calor a mi depósito, vamos a bajar a T2, que está más lejos del estado muerto que T0. Entonces, el sistema pierde exergía cuando se transfiere calor al mismo y gana exergía cuando el sistema entrega calor, es decir, cuando se le quita. De modo que el flujo de energía y el flujo de exergía tienen sentidos opuestos. ¿Por qué? Porque esto siempre me va a dar negativo. ¿Está bien? Por supuesto que si yo llego a las condiciones del estado muerto, entonces no hay posibilidad de producir trabajo y el calor útil es 0. Bueno, hasta acá habíamos llegado ayer. Entonces, Profe, ahora, sí. antes que cambiemos, me queda una duda de Sí, cómo, decime. cómo se interpreta que aumente la exergía estando a una temperatura más baja. Porque vos acordate, está bien la pregunta, porque vos acordate que yo dije que nosotros queríamos analizar la cantidad de trabajo que yo puedo extraerle a un sistema cuando evoluciona desde un estado hasta el estado muerto. Ahora, yo no dije que ese estado tenía que ser a mayor o menor temperatura, simplemente tiene que ser distinto del estado muerto. Yo me puedo ir para arriba o para abajo de mi estado muerto, que igual voy a tener capacidad de producir trabajo de alguna forma. ¿Está bien? Está bien. O sea, vos lo tenés que ver como un gradiente. Si vos tenés un gradiente, tenés capacidad. ¿Por qué? Porque podés aprovechar ese gradiente para producir trabajo. ¿Está bien? Lo que pasa es que uno por ahí lo piensa como, ¿cómo puede ser que un cuerpo más frío al ambiente tenga capacidad de producir trabajo? Y bueno, sí, Claro. alguna forma hay. Yo puedo meter una máquina que no tiene que ser térmica y puedo producir trabajo. O puedo ganar trabajo de eso. En el caso de que consuma trabajo, por ejemplo. Es un trabajo mínimo. ¿Está bien? Está bien. Sí, esa era justo eso que dijo era la duda. Perfecto. Bien. Gracias. Entonces, siempre acuérdense que cuando hablamos de este trabajo, si la máquina produce trabajo, quiero entonces maximizarlo, y si consume trabajo, quiero minimizarlo. ¿Está bien? Entonces, hasta ahora hicimos todo, nosotros analizamos todas como formas reversibles, digamos. Fíjense que las exergías las analizamos por caminos reversibles, etc. Entonces vamos a ver ahora la última parte antes de llegar al balance de exergía, y está relacionado justamente con la entropía generada. Esa entropía generada en términos de exergía, ¿qué va a ser? Va a ser irreversibilidad o exergía destruida. Es decir, nos representa esa parte de la exergía, de la energía, que no se puede transformar en trabajo y se pierde. Por supuesto que nuestro interés siempre es minimizar las irreversibilidades, ya sea en un dispositivo que produce o que consume trabajo. Y eso, si hacen memoria, lo habíamos visto bastante clarito en la ecuación de Bernoulli, que un compañero había preguntado. ¿Cómo puede ser que si el término de irreversibilidades siempre es positivo, siempre vaya en contra del trabajo? Y lo vimos para el caso de un compresor y para el caso de una turbina. Y vimos que siempre que había irreversibilidades, el trabajo, por ejemplo, entregado por la turbina disminuía, y en el caso del compresor, el trabajo consumido por el compresor aumentaba. ¿Está bien?
Entonces, ahora vamos a ver cómo se relaciona la generación de entropía con la exergía. Y nosotros habíamos visto que la generación de entropía, vieron que tiene unidades raras. La generación de entropía tiene unidades de energía sobre Kelvin. Con lo que es difícil, digamos, decir cuánto me representa eso en pérdida. O sea, nosotros sabemos que cuando hay generación de entropía no nos conviene, pero es difícil cuantificar eso, ponerlo en las mismas unidades que la energía. Entonces lo que hace la exergía justamente es poder cuantificar esas pérdidas en unidades de energía. Y para eso vamos a partir de la máquina de Carnot y vamos a demostrar el postulado B, que seguramente no se lo acuerdan, pero que nos decía que el rendimiento de una máquina real era menor que el de Carnot. Nosotros no lo habíamos demostrado, lo habíamos asumido como que era cierto, pero ahora lo vamos a demostrar. Entonces, para eso vamos a suponer que tenemos una máquina térmica real, ¿está bien? Es esta que está a la derecha. Y habíamos visto que la variación de entropía del conjunto global, o sea, estos límites de mi sistema, lo vimos ayer de nuevo, podíamos escribirlo como la variación de entropía de cada uno de los subsistemas. ¿Está bien? Y lo podíamos, a su vez, desarrollar cada uno de estos subsistemas, podíamos encontrar cuál era la variación de entropía. Entonces, finalmente, podríamos decir que, bueno, como analizamos un ciclo, la variación de entropía de la máquina térmica es 0 por ser una función de estado. En el caso de la fuente fría, nos parábamos en la fuente, perdón, en la fuente caliente, nos paramos en la fuente caliente, entrega calor a una temperatura T, y en el caso de la fuente fría, nos parábamos en la fuente fría y vemos que recibe calor a una temperatura T0. Es decir, que si nosotros sumamos todo esto, finalmente nos queda que la variación de entropía del conjunto se debe al flujo de calor que se intercambian entre las fuentes y la máquina térmica. ¿Está bien? Entonces acá dice, debido a que el flujo de entropía que entra a la fuente fría es mayor que el flujo de entropía que abandona la fuente caliente, esto tiene que ser mayor que 0, y esto habíamos visto que era la generación de entropía. Esto ya lo habíamos visto también con lo de Clausius. Es solamente un repaso. ¿Está bien? Entonces, si yo ahora escribo que sigma es igual a esto, que es lo que obtuve de acá, ¿no? Lo único que hice fue poner sigma acá. ¿Está bien? Puedo, por primer principio, realizado en la máquina térmica, reemplazar el valor de Q0. Y ese valor de Q0, este es el primer principio de la máquina térmica, el valor de Q0 va a ser Q menos W, que es lo que está acá. ¿Está bien? Lo único que hice fue reemplazar Q0 por primer principio y obtengo esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, en esta expresión de la derecha ya vemos cómo sigma se relaciona con el trabajo, que es lo que a nosotros nos importa, porque nosotros sabemos que esto representa una pérdida. Si ahora despejamos el trabajo de esta expresión, vamos a obtener esta expresión de abajo. Esta que está acá. Lo único que hice fue despejar W. Y si yo ahora divido toda esta expresión, el miembro de la izquierda y el miembro de la derecha, por Q, ¿qué obtengo? Esto que está acá abajo. W sobre Q es la definición de rendimiento general. Y si yo ahora divido todo esto por Q, esto que está acá es el rendimiento de Carnot. Y esto que está acá va a ser T0 por sigma sobre el calor. ¿Está bien? Entonces, el término de la izquierda, esto es el rendimiento, y vemos que el rendimiento de la máquina real es igual al rendimiento de Carnot menos un término. Y analicemos el signo de este término. ¿T0 es positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Sigma es positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Y el calor en barras de módulo es positivo o negativo? Positivo. ¿Qué quiere decir? Positivo. Que el rendimiento de la máquina real es el rendimiento de Carnot menos algo positivo, con lo que se concluye que el rendimiento de una máquina real es siempre menor que el rendimiento de Carnot.
Nosotros acá lo habíamos visto con una igualdad, pero bueno, no tiene mucho sentido porque si estos dos son iguales significa que estoy utilizando una máquina de Carnot. Ahora quería ver bien la diferencia. Entonces, el segundo postulado de Carnot queda por lo tanto demostrado y nos dice que todas las máquinas térmicas reales tienen una eficiencia térmica inferior a la máquina de Carnot. Esto es porque lo vamos a necesitar ahora, vamos a necesitar esta expresión. Por eso es que lo hicimos, es muy sencillo. No les vamos a pedir demostraciones, pero es para que vean de dónde sale esto. Entonces ahora, con eso en mente, vamos a analizar la exergía destruida, que es la exergía que nosotros perdemos. Y esta exergía destruida o irreversibilidad tiene unidades de energía y entonces es más fácil interpretarla. ¿Está bien? Y como les dije, está relacionada con la generación de entropía. Por ejemplo, si yo tengo que calculo el trabajo útil y me da 5 joules y después la exergía destruida me da 3 joules, y bueno, estoy teniendo algún problema, estoy perdiendo más del 50% del trabajo que puedo producir. Entonces ahí es más fácil compararlo. Entonces, para obtener una expresión matemática, otra vez vamos a hacer el uso de la máquina térmica. Y el postulado que acabamos de demostrar nos decía que el rendimiento de la máquina real era menor que el de Carnot, y obtuvimos que podríamos expresarlo de esta forma, el rendimiento de una máquina real. ¿Está bien? Entonces, si nosotros comparamos, si comparábamos una máquina ideal con una real, pero las dos recibían la misma cantidad de calor, la máquina real producía menos trabajo y desperdiciaba más calor a la atmósfera que la ideal. Esto lo habíamos obtenido con la desigualdad de Clausius. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es demostrarlo. Y para eso vamos a suponer justamente dos máquinas térmicas, una real y una ideal, que reciben el mismo calor que vamos a llamar calor reversible. Total, la ideal recibe el mismo que la irreal, que la ideal, que es el Q reversible, recibe el mismo calor que la real. Así que le vamos a poner directamente Q reversible. ¿Está bien? Entonces, si yo escribo la definición de rendimiento térmico para las dos máquinas, voy a obtener esta expresión para la máquina real y esta expresión para la máquina ideal. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Lo único que hice fue despejar trabajo del rendimiento. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces, cualquier máquina real, de acá lo podemos ver, entrega menor cantidad de trabajo que la máquina ideal. ¿Por qué? Porque ya demostramos que si estos son iguales los calores, y acabamos de demostrar que este rendimiento es menor que este, entonces es obvio que el trabajo que nos entrega una máquina real va a ser menor que el ideal. ¿Está bien? Recibiendo siempre la misma cantidad de calor y entre las mismas fuentes, ¿no? Estamos operando. Entonces, esa diferencia entre los dos trabajos la podemos expresar como que el trabajo real va a ser igual al reversible menos un trabajo perdido. Y este trabajo perdido es el que se pierde por las irreversibilidades. ¿Está bien? Vamos a guardar entonces esta expresión de acá y vamos a guardar esta expresión de acá porque la vamos a necesitar en un ratito. Profe, Sí. ese trabajo perdido es justamente la diferencia, digamos, entre el QL de la reversible y el QL, digamos, de la máquina real, ¿no? El QL, ¿a qué te referís con QL? Ah, ¿el de baja? Sí, el calor de baja. Ahora vamos a ver el calor de baja temperatura. Si me esperás 2 segundos. O sea, vos lo estás, Sí. lo único que estás haciendo acá es reemplazando por primer principio. Por ejemplo. Ah, ok. Sí. Pero ahora ahí lo vemos claro. y a ver si te cierro. Entonces, ahora nos vamos a concentrar, dijimos, en el Q0 que nos acaba de preguntar el compañero. Entonces, para una máquina real, el calor que cedemos a la fuente fría va a ser esto que está acá por primer principio. ¿Está bien? Pero nosotros acabamos de decir que el trabajo real lo podíamos expresar como el reversible menos el trabajo perdido, que con este menos se me cambió de signo acá. ¿Está bien? Es decir, que esto a qué es igual. Si yo ahora lo que hago es
A ver, acá me perdí. Ah, está bien. Si ahora hago primer principio, voy a ver que el calor, si yo hago primer principio ahora, mi máquina reversible, voy a obtener esto que está acá. ¿Está bien? ¿Esto estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, cuando esto, o sea, cuando analizan esto y esto, van a darse cuenta que el calor que yo entrego con mi máquina real a la fuente de baja va a ser mayor que el calor que yo entrego con mi máquina reversible. Esto lo único que me está diciendo es que estoy desperdiciando menos cuando tengo una máquina reversible que cuando tengo una máquina real. Siempre llegamos a las mismas conclusiones, digamos. Nada más que, o sea, una forma de verlos con el trabajo y otra forma de verlos con el desperdicio, digamos. Acá estaríamos viendo el calor que desperdiciamos. ¿Está bien? Entonces, si ahora volvemos a la expresión de rendimiento, yo sé que los estoy mareando, pero esto es para que lleguemos a algo. De la máquina real vamos a tener esto, definición de la máquina real. ¿Y qué hacemos? Reemplazamos la expresión que habíamos obtenido para el trabajo, que era el reversible menos el perdido. Pero esto a su vez, si yo hago distributiva del calor reversible, voy a tener trabajo reversible sobre calor reversible, definición del rendimiento de una máquina ideal, que es el rendimiento de Carnot. Y si hago trabajo perdido sobre Q reversible, es esto que me aparece acá. Si yo comparo esta expresión con la que había obtenido recién, ¿qué obtengo? Obtengo que el trabajo perdido sobre el calor es igual a T0 por sigma sobre el calor. Es decir, que el trabajo perdido es T0 sobre sigma. Si hacen memoria, esto es lo mismo que habíamos planteado para Bernoulli. ¿Se acuerdan? El trabajo viscoso. Sí, sí. Entonces, en definitiva, nosotros vemos que el trabajo perdido está relacionado con la generación de entropía. Entonces, fíjense cómo homogeneizamos acá todo en el mismo idioma. Generación de entropía tenía unas unidades bastante extrañas, pero ahora traducimos esa generación de entropía en trabajo perdido. Y esto estamos hablando entonces como en términos de exergía. ¿Está bien? Entonces, esta forma de analizar las irreversibilidades es mucho más familiar que cuando analizábamos la generación de entropía sola. Entonces, este trabajo perdido que yo les puse acá se representa con la letra I. Y esta letra I es la exergía destruida o la irreversibilidad. ¿Está bien? ¿Cuándo? Cuando la temperatura del ambiente es la temperatura del estado muerto, ¿no? O sea, esta es la temperatura del estado muerto. Y esto siempre es mayor o igual que 0. Si el sistema es reversible, entonces este término se me anula y no hay irreversibilidades. Entonces, la irreversibilidad equivale a la fracción de trabajo que se hubiese podido aprovechar si el sistema hubiera evolucionado hasta llegar al estado muerto mediante un proceso reversible. ¿Está bien? Esto es trabajo que se pierde y siempre lo vamos a tener en nuestros sistemas reales. Entonces, ahora ya vimos exergía que tiene una masa, exergía que tiene una corriente, vimos la exergía que podemos obtener de un calor, ya vimos que el trabajo útil es exergía de por sí porque es justamente un trabajo útil, y ahora vimos la exergía que se pierde por la presencia de irreversibilidades. Entonces ahora ya tenemos todos los componentes para plantear nuestro balance de exergía. Les quiero decir algo. Esto yo lo estoy dando así porque Susana daba en este orden, o sea, empezaba definiendo las exergías y después terminaba con el balance. Pero en el WARC está al revés, y les recomiendo que lo lean del WARC si lo van a leer, porque está muy lindo, yo creo que el año que viene lo voy a cambiar, y empieza con el balance de exergía directamente, y después va llegando a las distintas exergías de la corriente, del sistema cerrado, etcétera, etcétera. Es equivalente, por supuesto, pero bueno, por ahí les recomiendo que lo lean del WARC. En el Cengel está medio light el tema, digamos. Agarra y dice, bueno, exergías que entran, que salen, variación de exergía del sistema. Y medio que no explica mucho. En el WARC se mete más con las ecuaciones que vamos a ver ahora. ¿Está bien?
Entonces, ahora sí vamos a ver el balance de exergia. Esta parte que viene es matemática pura, es demostración, por así decir, no se evalúa ni en el final ni en los parciales, es para que ustedes sepan de dónde sale, porque si ustedes saben de dónde sale, después saben cuáles son las condiciones para aplicar ese balance. ¿Está bien? Entonces, el balance de exergia lo vamos a obtener combinando todos los balances que vienen. El balance de masas, el balance de energía, y este es el balance de entropía, pero multiplicado por T0. ¿Por qué lo multiplicamos por T0? Para dejar las unidades de cada uno de estos términos en unidades de energía. ¿Está bien? Y para que todo esto sea consistente. O sea, para que el primer y segundo principio tengan unidades consistentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a restarle al primer principio de la termodinámica esta expresión. Así como lo ven. A todo este término, por supuesto al término de la izquierda le restamos la parte de la izquierda y todo el término de la derecha le restamos el término de la derecha. ¿Está bien? Entonces, vamos a obtener eso que está ahí. El miembro de la izquierda es la variación de energía en el tiempo menos la variación de entropía multiplicada por T0. Y acá lo que hice fue sacar factor común, por ejemplo, vamos a volver para atrás, yo acá estrictamente tendría que tener una sumatoria de calores y acá una sumatoria de trabajos. Cuando yo le resto a este término, yo puedo sacar factor común la sumatoria de calores y ¿qué me va a quedar? 1 menos T0 sobre TJ, que es lo que está acá. ¿Está bien? Lo mismo hice con las masas. Si ustedes analizan todos los términos que tienen masa de entrada y masa de salida, lo único que hice fue sacar factor común y me quedan estas dos expresiones. Después tengo las irreversibilidades del segundo principio y la sumatoria de los trabajos. ¿Está bien? Esto de primer principio. Pero nosotros habíamos dicho que estábamos interesados en el calor útil, en el trabajo útil. Y este trabajo de primer principio no es trabajo útil. Si yo analizo, por ejemplo, un cilindro émbolo, este trabajo va a ser el de expansión-compresión, por ejemplo. El trabajo útil, ¿qué era? Era ese trabajo de expansión-compresión menos el de dilatación. Y el de dilatación lo podemos expresar de esta forma. Entonces lo que voy a hacer ahora, para que me aparezca el trabajo útil, va a ser restarle a ambos miembros el trabajo de dilatación. Y entonces me queda así. ¿Está bien? Como ¿Profe? le resto... Sí. Perdón, antes de que... Sí, disculpe. ¿El P0 ese del de dilatación corresponde al del ambiente también? Exacto, al atmosférico. Está. Gracias. ¿Está bien? Sí, Entonces, gracias. acordémonos que esto estoy haciendo el caso más general, porque si nosotros estamos en un sistema abierto, en régimen estacionario, por ejemplo, un compresor o una turbina, esto no lo tengo que poner. O sea, el trabajo útil va a ser igual directamente al técnico de primer principio. Pero como yo tengo que considerar todo, entonces vamos a considerar que el caso más general, que tenga todo. Entonces yo acá le resto el trabajo de dilatación a ambos miembros. Y voy a obtener todo este chorizo que tengo acá abajo. ¿Está bien? ¿En dónde? En este lado me va a aparecer este término, trabajo de dilatación. Esto me queda igual, pero si observamos esto, ¿qué era? Esto es la definición de calor útil. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esto es el trabajo útil que habíamos visto. Y esto es la irreversibilidad que habíamos visto. Entonces, ya fíjense que tenemos todos términos de exergia. Estamos llegando a tener todos términos de exergia. ¿Está bien? Entonces, esta expresión que tenemos acá, a ver, disculpen, a ver si me falta. Esto les quería mostrar. Entonces, vamos a concentrarnos ahora un poquito en esta expresión de la izquierda. Si nosotros prestamos atención, fíjense que yo acá lo único que hice fue sacar la derivada afuera. Pero después todas estas son derivadas exactas, digamos. Tengo energía interna, entropía y volumen. O sea, lo único que hice fue reescribir esta expresión. ¿Está bien? Y si ustedes
¿se acuerdan lo que acabamos de ver? Esta expresión es la misma que la exergía asociada a una masa en un sistema cerrado, solo que está derivada. Es exactamente la misma, si ven las filminas que tienen ahí. Es decir, que este término es una parte de la exergía de la masa, porque si revisan lo que acabamos de ver, acá le falta toda la resta del estado muerto. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a suponer que sí, está acá arriba. Acá lo volví a anotar. Esto es lo que nosotros acabamos de ver de una masa. Fíjense que solamente apareció este primer término, que es el que está acá. Nos faltaría hacer aparecer todo este segundo término. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Nos vamos a concentrar ahora en esta exergía que nosotros acabamos de ver, la exergía de una masa. Y la vamos a derivar. Si nosotros la derivamos respecto del tiempo, vamos a obtener esta expresión de acá. ¿Está bien? La derivada del primer término respecto del tiempo menos la derivada del segundo término que está asociado al estado muerto respecto del tiempo. Y vamos a desarrollar este paréntesis un poquito más. Lo único que vamos a hacer es, como todas estas son propiedades extensivas, las vamos a escribir como propiedades intensivas y la vamos a multiplicar por la masa. Pero fíjense que yo dejé todas las propiedades específicas y en la derivada solamente tomé la derivada de la masa. ¿Y por qué? ¿Por qué varía? O sea, ¿por qué puede llegar a variar todo este término en el tiempo? Este término que es equivalente a este. Solamente varía por la variación de masa. ¿Por qué? Porque esas propiedades, que son las propiedades del estado, o sea, cuando el sistema llega al estado muerto, son propiedades constantes. Por ejemplo, presión y temperatura no varían y entonces tampoco van a variar las otras. La única razón por la que puede variar este término es porque me varíe la masa. ¿Está bien? Esto yo sé que se están perdiendo, pero no importa. Porque yo, cuando lleguemos al balance de exergía, por ahí lo van a entender mejor. ¿Está bien? La única forma que varíen es entonces que varíe la masa de mi sistema, que es el caso más general que nosotros podemos tener. O sea, un sistema en régimen no estacionario. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, fíjense que nos quedó U0 más P por B0. ¿Qué es esto? U más P por B, ¿qué es? ¿La definición de qué? Entalpía. Entalpía. O sea que yo acá... Perdón que tengo las perras acá. Entonces que yo acá puedo reemplazar este término, lo puedo agrupar y expresarlo como la entalpía del estado muerto. Es decir, que este término que está acá es equivalente a este último término que está acá. ¿Está bien? Y a nosotros nos faltaba hacer aparecer este término en el balance que estamos tratando de alcanzar. Entonces lo que voy a hacer es restarle el primer término, este término, se lo voy a restar en el lado izquierdo de lo que habíamos obtenido, y este término que es equivalente se lo voy a restar del lado derecho. ¿Está bien? Y a este dm a d tau lo voy a reemplazar por el balance de masas. ¿Se acuerda que el balance de masas me dice que dm a d tau es la sumatoria de las masas que entran menos las que salen? Bueno, es esto que está acá. Lo reemplacé acá. ¿Para qué? Para que me aparezcan estas sumatorias y yo las pueda sacar factor común. ¿Está bien? Hasta acá, con que me sigan, después las ecuaciones las pueden revisar si quieren, pero es para que sigan el razonamiento. Entonces, ahora sí, si comparamos los términos, este término de la izquierda es efectivamente esto, solo que derivado en el tiempo, o sea, es esto. ¿Estamos de acuerdo? Llegamos a esto. Y del lado de la derecha ya tengo el calor útil, el trabajo útil, la irreversibilidad, y ahora lo que voy a hacer es agrupar todos estos términos que tienen como factor común las sumatorias de masas de entrada y de salida. Y si yo hago esa agrupación, que me van a tener que creer porque no la hice, digamos, uno por uno, voy a obtener esto, que se ve acá. Y esto que se ve acá era la exergía de una corriente.
¿está bien? Que habíamos encontrado. O sea, la exergía asociada a una corriente, o sea, de llevar una corriente de unas condiciones P, T y B hasta el equilibrio con el estado muerto. Así que finalmente obtenemos nuestro balance de exergía. ¿Está bien? Que es esta expresión de acá. ¿Y cómo la interpretamos? ¿Cómo se interpreta este balance de exergía? Dice que la exergía asociada a la masa de mi sistema, o la capacidad máxima de mi sistema de producir trabajo útil, va a variar en el tiempo. ¿Por qué? Porque intercambia calor útil, trabajo útil, porque ingresan y egresan masas con una exergía asociada a la corriente y por la existencia de irreversibilidades. ¿Está bien? Por ejemplo, si entra el calor al sistema, calor, no calor útil, sino calor al sistema, una parte de ese calor va a ser útil, ya que sabemos cómo calcularlo. O sea, nosotros ya sabemos cómo calcular esta expresión. ¿Está bien? Suponiendo que el sistema tiene una temperatura mayor que la del estado muerto e ingresa calor, el calor útil va a tener signo positivo y va a aumentar la exergía de mi sistema. ¿Está bien? Bueno, el mismo análisis se puede hacer con el trabajo útil y con las masas. ¿Está bien? En el caso de las irreversibilidades, son siempre positivas, y como tiene un menos asociado ya no hay que incluirle ningún signo, siempre me disminuyen la exergía del sistema, es decir, disminuye su capacidad de producir trabajo útil. ¿Está bien? Entonces, la exergía de mi sistema puede aumentar o disminuir dependiendo del balance. Entonces, algo importante de este balance es esto que dice acá abajo, que a diferencia del balance de energía, el balance de exergía tiene en cuenta energías de igual calidad. ¿Por qué? Porque expresé todo en términos de exergía. ¿Está bien? Fíjense que comparo calor útil, no es calor útil. Entonces, son sumas del máximo trabajo útil que puedo extraer del calor, del trabajo y el trabajo útil que puedo extraer de las corrientes que entran y que salen. Y por último, tengo que restar, por supuesto, lo que pierdo. Fíjense que esto acá ya puedo calcular todo. Si mi sistema es reversible, le saco las irreversibilidades, pero también puedo calcular un trabajo útil real. Si yo despejo acá un trabajo útil y tiene en cuenta las irreversibilidades, va a ser un trabajo útil real. Si yo le saco las irreversibilidades, va a ser un trabajo útil reversible máximo, digamos. ¿Está bien? Pero esta es la expresión más general que puedo tener de exergía. Entonces, ahora, ¿alguna duda? Seguro que tienen un montón, pero bueno. O sea, ya les dije, esta demostración no se las vamos a tomar, pero es para que vean de dónde sale. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver casos particulares, al igual que como hicimos con primer principio y segundo principio, etc. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, un sistema cerrado en régimen no estacionario. Vamos a tener que la exergía va a variar en el tiempo. La exergía de mi sistema va a variar en el tiempo. ¿Y por qué razón? Y porque porque haya flujo de exergía por calor útil, trabajo útil e irreversibilidad. Por supuesto que cuando haga el balance de masa voy a darme cuenta que la masa es constante y estas corrientes de entrada y salida no van a estar. ¿Está bien? Entonces, puedo calcularlo, fíjense que yo puedo calcular, usar este lado del término, de este lado de la ecuación, y calcularlo por definición. Supónganse que yo me deshago del diferencial tiempo. De todos me deshago del diferencial tiempo, me queda m por d tita, que cuando integro me va a quedar un delta tita. ¿Está bien? Porque es una ecuación de estado. O sea, si yo integro esto, olvídense del tiempo, si yo integro esto me va a quedar un phi 2 menos un phi 1. Y ese phi 1 y phi 2 lo podría calcular por definición de lo que vimos. ¿Está bien? Porque después de este lado voy a tener en cuenta las irreversibilidades y los flujos de exergía que intercambian. Es decir, que yo puedo usar este lado de la ecuación o este lado de la ecuación. Igual que como hacíamos con los otros balances. Exactamente igual. ¿Está bien? En el caso, por ejemplo, de un sistema cerrado en régimen estacionario, entonces esto se me va a hacer 0 y voy a tener que, como es estacionario, solo puedo intercambiar trabajo técnico, o sea, no puedo intercambiar ni mecánico, ni expansión, ni ninguno de esos, entonces me va a quedar de esta forma la ecuación.
Y fíjense que como las irreversibilidades siempre son positivas, esto nos dice que si tengo un sistema cerrado en régimen estacionario, entonces la suma de las exergías asociadas al calor y al trabajo debe ser mayor que 0. Si no, este proceso no es posible. ¿Está bien? Eso van viendo ustedes, van jugando qué intercambio tengo y cuál no, y van a ver cómo les tiene que dar. Bueno, y después tenemos un sistema abierto en régimen estacionario. Bueno, vamos a tener lo mismo. Esto nos va a dar 0 y nos va a quedar que la exergía asociada a las corrientes, el calor útil y el trabajo útil y las irreversibilidades. Como la masa es la misma, por ser estacionario puedo sacar la masa como factor común también, o sea, se puede expresar en términos específicos. Y acá esto es importante, lo que les dije recién es que, por ejemplo, que yo tenga una sola entrada y una sola salida, entonces la exergía de la corriente de entrada la voy a calcular con esto que habíamos visto, por definición. ¿Está bien? Lo que vimos anteriormente. Y la de salida la voy a calcular también con esto. Nada más que en uno voy a poner H1, S1, C1 y Z1, y en la otra acá voy a poner 2, S2, C2 y Z2. ¿Está bien? Pero se calculan para cada uno de esos estados, digamos. En la entrada calculo un phi y en la salida calculo un phi. Y como les dije antes, si tengo que encontrar la variación, este término se anula. ¿Está bien? El último caso, que es un caso particular, es el sistema aislado. ¿Por qué? Porque el sistema aislado es el universo. ¿Está bien? Acá tenemos todos los balances en el caso del sistema aislado. Del balance de masas vemos que en un sistema aislado la masa es constante. Del balance de energía obtenemos que la energía de un sistema aislado es constante. Del balance de entropía, esto también me lo había preguntado uno de ustedes, y si hacen memoria habíamos dicho que la variación de entropía es mayor o igual a 0, y que se iguala a 0 cuando alcanza el equilibrio donde se alcanza el valor de entropía máximo. Es decir, que la variación de entropía aumenta hasta que se hace nula en el equilibrio. ¿Está bien? ¿Qué nos dice el balance de exergía? Bueno, como es aislado, lo único que vamos a tener son las irreversibilidades internas. ¿Está bien? Y nosotros, como esa irreversibilidad es mayor o a lo sumo igual que 0, entonces vemos que la variación perdón chicos, como la irreversibilidad del sistema nosotros sabemos que es mayor o a lo sumo igual que 0, entonces esto tenía un menos acá, lo pasamos para el otro lado, vamos a ver que la variación de exergía va a disminuir continuamente hasta que en el equilibrio con el estado muerto la variación de exergía se hace nula. ¿Está bien? Es decir, disminuye su capacidad de producir trabajo por las irreversibilidades. Fíjense que la irreversibilidad la puedo calcular también por balance de entropía, no necesariamente tengo que ir por el balance de exergía, porque yo podría calcular sigma por segundo principio y después multiplicarlo por T0. Y eso da exactamente igual. ¿Está bien? Exactamente igual. Y de acá se ve clarito que la irreversibilidad es positiva y entonces phi tiene que ser sí o sí menor que 0. ¿Está bien? Significa que la irreversibilidad disminuye la capacidad de producir trabajo o lo que es lo mismo la exergía del sistema. Sigo. Avanzo. Entonces, profe, por ejemplo, en los sistemas, por ahí, por ejemplo, las máquinas térmicas y las dos fuentes, conviene tomar el sistema global que es aislado y es más fácil la cuenta, ¿no? Sí, ahí te mira. Casi te digo que sí, pero no. En una máquina térmica, ¿tenemos un sistema aislado? Ah, no, tienes razón, porque sale trabajo. Exactamente. De todos modos, es posible tomar el sistema global, no está mal eso, pero lo que tiene exergía que, profe, ahí tienen, lo que tiene la exergía es que tienen que ver qué sistema les conviene, pero también es extensiva, digamos.
vos podés hacer que la variación de exergía de todo tu sistema global, que en ese caso es un sistema global, va a ser igual a la variación de exergía de la fuente más la variación de exergía de tu sistema. ¿Está bien? Eso está bien. Lo que no está bien es que considerarlo como un sistema aislado. Bueno, entonces, a ver, alguien me preguntó si la I tenía un puntito. Seguramente que sí. Sí, acá la I tiene un puntito que está ahí arriba. No sé si lo llegan a ver. Ahí tiene un puntito. Siempre, todo esto también se puede expresar en términos de potencia, como lo ven acá. O sea, en eso no hay problema. ¿Está bien? A ver, ¿qué otra cosita? Bueno, entonces, esto ya lo vimos. Nosotros ya con segundo principio habíamos visto cuándo un proceso es posible e imposible, pero bueno, acá están los procesos que generan entropía, es decir, los irreversibles. Los de disipación, los de igualación, aumentan la entropía y disminuyen la exergía del sistema. Entonces, como la irreversibilidad o la exergía destruida I es igual a T0 por sigma, entonces también lo podemos usar como criterio para decir si un proceso es reversible, imposible o reversible. ¿Está bien? Que es esto que está acá. Si I es mayor que 0, proceso irreversible. Si I es igual a 0, es un proceso reversible. Y si es menor que 0, como esto nunca puede ser menor que 0, significa que el proceso es imposible. Es otra forma de determinar, digamos, el sentido de los procesos, porque es equivalente a la generación de entropía. ¿Está bien? Bueno, ahora lo último que vamos a ver de exergía tiene que ver con el rendimiento. Nosotros habíamos visto únicamente el rendimiento de la primera ley, pero como les vengo repitiendo hace rato, la primera ley analiza energías de distinta calidad. Entonces, vamos a hacer la diferencia entre lo que sería la eficiencia de la primera ley y la segunda ley, que después vamos a ver que esa eficiencia de la segunda ley es justamente la eficiencia exergética. Pero para esto lo que vamos a hacer es analizar dos máquinas térmicas. Este ejercicio que yo ahora se los doy teórico, lo tomamos en un final. Súper conceptual y re fácil. Y así todo, mucha gente no lo pudo hacer. Entonces, vamos a suponer dos máquinas térmicas reales. Tenemos la máquina térmica A y la máquina térmica B, que tienen el mismo rendimiento térmico. Y las dos operan con el mismo sumidero, pero con distintas fuentes de alta temperatura. La máquina A tiene una fuente a 600 Kelvin de alta temperatura y la máquina B tiene una fuente a 1000 Kelvin. ¿Está bien? Entonces, a pesar de que tienen el mismo rendimiento, yo lo que quiero saber es si esos rendimientos son altos o no. Supónganse que estas máquinas tienen un rendimiento de 0,3. Bueno, perfecto, pero ¿cuánto es ese rendimiento de 0,3? Si uno lo piensa, es bajo, ¿no? Si uno piensa en un rendimiento de 0,3, es bajo. Pero entonces, ¿cómo harían ustedes para saber si ese rendimiento es alto o no? ¿Con qué lo compararían? Carnot. Con Carnot, porque ustedes saben que más que el que Carnot, o sea, más que el que nos dice Carnot, no vamos a poder obtener. Entonces, si yo calculo el rendimiento ideal de cada una de esas máquinas, fíjense lo que me muestran los resultados. El de la máquina A es 0,5, el de Carnot, y el de la máquina B es 0,7. ¿Cuál es la máquina para ustedes que tiene mejor diseño? 0,5. La de 0,5. Sí. O sea, ¿cuál sería? La máquina A, que tiene un rendimiento real de 0,3 y el de Carnot es menor. Fíjense que de estos dos rendimientos este es el menor. Pero esta máquina es menor decididamente porque está más cerca de su estado ideal que esta otra máquina, a pesar de que su rendimiento de Carnot sea menor. ¿Está bien? Y eso con primer principio no lo podíamos hacer, porque nosotros veíamos los rendimientos y decíamos, bueno, esta es mejor que esta, pero no podíamos saber si estamos lejos o a qué distancia estamos del ideal. ¿Está bien? Entonces, el rendimiento térmico real por sí solo no me dice mucho. En cambio, cuando lo comparo con el de Carnot, me doy una idea de cuán alejado estoy de la mejor situación posible. Y eso es porque la definición de rendimiento térmico compara dos energías que son de distinta calidad, que son el trabajo y el calor. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver otra definición del rendimiento, pero comparando energías de igual calidad. Y esto es comparando
lo que serían exergías, ¿está bien? Que es lo que se denomina eficiencia exergética o de la segunda ley. ¿Cómo se define? Fíjense que tiene otro simbolito, que es la eficiencia. Bueno, para el caso de una máquina térmica es la relación entre el rendimiento real sobre el rendimiento reversible. Esto es lo que acabamos de hacer, ¿está bien? Entonces, si nosotros hubiéramos hecho esta cuenta de entrada, hubiéramos visto que la eficiencia exergética de la máquina A es más cercana a 1 que la de la máquina B, ¿está bien? Este rendimiento, por supuesto, es menor o igual a 1. Va a ser cercano a 1 cuando la máquina se aproxime al rendimiento máximo que puede tener, que es en el caso ideal. ¿Está bien? Y va a ser 1 cuando estemos hablando de una máquina de Carnot, por ejemplo. Fíjense que a diferencia del otro rendimiento, este rendimiento puede dar 1, claramente, porque en ese caso tendremos la máquina ideal. ¿Está bien? Es decir, que me estaría funcionando en las mejores condiciones. Para máquinas frigoríficas y bomba de calor pasa lo mismo, pero nosotros en vez de un rendimiento térmico habíamos definido un COP. Bueno, es lo mismo, exactamente lo mismo, nada más que con los COP. ¿Está bien? Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un dispositivo que produce trabajo, pero no es una máquina cíclica como las que vimos? Por ejemplo, una turbina o un compresor. Bueno, en ese caso, el rendimiento exergético va a ser el trabajo útil, por ejemplo, en una turbina va a ser el trabajo útil real sobre el trabajo útil reversible. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo tengo un cilindro envoltorio Profe, no le entiendo nada, se le escucha recortado. el trabajo de expansión sí. Entonces, se me desconectó. ¿A dónde se quedaron? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Estaba diciéndole a la ¿En dónde nos exergética, quedamos? en la eficiencia de la turbina, digamos. Ah, bien, o sea, Bueno, lo que les decía era que en el caso de la turbina va a ser esta la relación, por ejemplo, o si yo tengo un cilindro émbolo, por ejemplo, en un proceso de expansión, vamos a decirlo así, no necesariamente tiene que ser una turbina, entonces el trabajo útil va a ser la expansión menos el de dilatación, y el útil reversible lo podría calcular con el balance de exergía sin tener en cuenta las irreversibilidades, porque justamente es el útil reversible, ¿está bien? Y lo que les decía es que en el caso de dispositivos que consumen trabajo, entonces esto se invierte. Y entonces el reversible lo tendría arriba y el útil lo tendría abajo. ¿Está bien? Entonces, la definición más general que tenemos del rendimiento exergético es esta. Se define como exergías producidas sobre exergías consumidas. O lo que es lo mismo, 1 menos exergías destruidas sobre exergías consumidas. Y esto es siempre menor o igual a 1. Y lo bueno que tiene este rendimiento es que se puede aplicar a cualquier dispositivo, incluso si no intercambia trabajo. ¿Por qué? Porque nos permite identificar la capacidad que tiene ese sistema para producir trabajo cuando el sistema evoluciona sin intercambiar trabajo. O para medir cuán eficientemente, por ejemplo, está intercambiando calor un intercambiador de calor. Ahora vamos a ver algunos ejemplos.
Entonces, si lo aplicamos a máquinas térmicas, vamos a ver cómo queda, ahora que estoy hablando en términos de exergía. Para una máquina térmica, el rendimiento exergético va a ser el trabajo útil sobre el calor útil. ¿Está bien? Es decir, estoy comparando energías de igual calidad. Yo consumo un calor útil para producir un trabajo útil. Acuérdense que en el caso de una máquina térmica, el trabajo que se produce es el técnico y por lo tanto el trabajo útil va a ser igual al técnico. En cambio, el calor útil será igual al calor que recibe la máquina desde la fuente de alta temperatura multiplicada por el rendimiento de Carnot. ¿Está bien? Bueno, lo mismo ocurre para el caso de la máquina frigorífica, en donde mi objetivo es extraer el calor Q0, pero en términos de exergía lo voy a tener como calor útil y el consumo es un trabajo técnico. Y lo mismo para el calor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es generalizar para cualquier tipo de dispositivo, los que intercambian trabajo y aquellos que no intercambian trabajo. Entonces, siempre que nosotros tengamos que calcular un rendimiento de algún dispositivo, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿para qué sirve el dispositivo que estoy analizando? Por ejemplo, la turbina sirve para producir trabajo y en términos de exergía produce un trabajo útil que es ese trabajo técnico. ¿Cómo logro producir ese trabajo con una turbina? Bueno, para producir ese trabajo yo necesito una corriente que entre y que salga. O sea, entra y sale con condiciones más cercanas a la del estado muerto, porque en el camino yo pude entregar trabajo, ¿está bien? Entonces, eso es la variación de exergía de la corriente. Mi beneficio es el trabajo técnico, en términos de exergía sería el trabajo útil, ¿a costa de qué? De la variación de exergía de la corriente. ¿Está bien? Fíjense que puede ser que la corriente 2 no alcance el equilibrio con el estado muerto. ¿Está bien? Puede ser que yo expanda este fluido, pero no necesariamente tengo que alcanzar las condiciones del estado muerto. ¿Qué significa eso? Que esta corriente va a seguir teniendo capacidad para producir trabajo. ¿Y cómo calcularían qué capacidad le queda a esta corriente para producir trabajo, con lo que acabamos de ver? Y calcularía, digamos, o sea, lo compararía con la corriente llegando al estado muerto, digamos. O sea, calcularías la exergía de la corriente. Claro. Con la definición que acabamos de ver, que sería este phi. Si esta corriente 2 llega al estado muerto, ¿esto cuánto me tiene que dar? Cero, exacto. Si esta corriente está en las condiciones del estado muerto y yo calculo la exergía de esta corriente a la salida, este phi me va a dar cero, lo que significa que ella no tiene capacidad para producir trabajo. Ahora, si esta corriente tiene capacidad todavía para producir trabajo, yo podría poner una máquina térmica u otro dispositivo para seguir produciendo trabajo. ¿Está bien? Esas son las interpretaciones de los valores. Ahora vamos a ver un ejemplo igual y creo que les va a cerrar todo un poco más. Entonces, la eficiencia exergética es la exergía producida, trabajo técnico, sobre la consumida, que es la exergía de la corriente. ¿Está bien? Si la turbina tiene irreversibilidades, entonces una parte de la exergía de la corriente se usa para producir trabajo y el resto se pierde, y por eso también puede calcularse en función de las exergías destruidas, como les mencioné en la filmina anterior, que es esta otra definición. Exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué pasa en el caso de un compresor? En el caso de compresor, ¿cuál es el objetivo del compresor? Bueno, el objetivo del compresor es aumentarle la presión a la corriente, es decir, le varío la exergía a una corriente a costa de consumir un trabajo. O sea, es exactamente inverso al de la turbina. ¿Está bien? Ahora vamos a analizar qué pasa en los dispositivos que no intercambian no intercambian trabajo. Fíjense que tampoco intercambian calor si yo tomo como sistema todo el contorno, ¿no?
O sea, hay un intercambio interno, pero esto siempre está aislado en los intercambiadores de calor. Entonces vamos a ver cómo es la eficiencia exergética de este tipo de dispositivos. Entonces, ¿cómo funcionan estos dispositivos? Bueno, ingresa una corriente caliente de 3 a 4 que se enfría y una corriente fría de 1 a 2 que se calienta. Entonces, acá, digamos, el objetivo de este es que una corriente caliente caliente a la corriente fría, vamos a decirlo así, o que la corriente fría se caliente en el pasaje por este intercambiador de calor. Entonces, las exergías producidas van a ser la variación de exergía de la corriente fría que se calentó y las exergías consumidas, la variación de exergía de la corriente caliente. Como esto siempre les tiene que dar menor o igual que 1, ante la duda, ¿está bien? O sea que estos intercambiadores de calor, lo que hacemos con este rendimiento exergético es ver cuán eficientemente es mi intercambiador de calor o mi compresión o lo que sea. ¿Está bien? Algo que no podíamos ver con el rendimiento térmico. Y este es el último caso de la cámara de mezcla, en donde mi objetivo es justamente mezclar una corriente. Entonces, ¿cómo se podría considerar como un intercambio de exergía? No sé a qué te referís muy bien, pero vos la exergía la medís como la capacidad de producir trabajo. O sea, uno no intercambia en exergía. En todo caso, bueno, intercambiarán calor útil entre ellas, entre las corrientes. Pero no es tan fácil de analizar porque si esto cambia la temperatura, es muy difícil de determinar una temperatura para crear el rendimiento. No diría que es un intercambio exergético, la verdad. Se podría pensar porque intercambian calor útil, pero no es el objetivo de este rendimiento. ¿Está bien, Emilio? Entonces, bueno, lo último es la cámara de mezcla, en donde el objetivo justamente es mezclar, tener una corriente que es producto de una mezcla de las otras dos, y entonces mi objetivo va a ser, en términos exergéticos, la exergía de esa corriente mezcla, ¿a costa de qué? De las exergías iniciales de las dos corrientes que van a ser mezcladas. ¿Está bien? Entonces acá también puedo definir si me da cercano a 1, estoy haciendo una mezcla eficiente, por así decir. Si me da muy bajo, entonces mi mezcla no está siendo tan eficiente. Bueno, ahora, ¿hasta acá alguna duda? Porque ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, este es el ejemplo, yo les había dado el ejemplo habíamos visto un ejemplo bastante sencillo para calcular la exergía de una masa. Ahora lo que vamos a hacer es analizar toda una turbina. ¿Está bien? Es una turbina de vapor adiabática. Y funciona entre las condiciones que están indicadas en el gráfico. Es decir, ingresa vapor de agua a 100 bar y 520 grados centígrados y sale como vapor saturado a 3 bar. Fíjense que como estoy utilizando vapor de agua, yo no puedo usar el modelo de gas perfecto. Tengo que usar las propiedades experimentales, que de dónde las vamos a sacar, o de tabla o de Respro. ¿Está bien? Entonces, fíjense, es una turbina adiabática que funciona en las condiciones indicadas en la figura. Si las energías cinética y potencial son despreciables, entonces determine el trabajo real obtenido, el trabajo máximo reversible disponible, el rendimiento exergético y la exergía de la corriente a la salida. Todo en kilojoule sobre kilogramo. ¿Está bien? Fíjense que, como yo les comentaba, siempre las condiciones del estado muerto están especificadas en el problema. Entonces, mi sistema de análisis va a ser este que está marcado con una línea punteada. Nosotros sabemos que la turbina produce un trabajo técnico y entonces me piden el trabajo real obtenido. Bueno, el trabajo real obtenido es el que me da primer principio. Si bien primer principio no me habla ni de calidades ni de nada, el trabajo que intercambia la turbina es el que me da primer principio. Entonces,
Yo planteo primer principio para un sistema abierto en régimen estacionario, es adiabática, por lo tanto calor intercambiado cero, se desprecian las variaciones de energía cinética y potencial, por lo tanto me queda que el trabajo técnico va a ser igual a la diferencia de entalpías entre el estado 1 de entrada y el estado 2 de salida. Todo por unidad de masa, porque me lo piden kilojoules sobre kilogramo. Entonces, para encontrar la entalpía de entrada y de salida, me voy a ResProp. Yo tengo 2 propiedades en cada uno de los estados, lo cual me alcanza para definir mi estado. Fíjense que acá se usaron puntos específicos y acá sale como vapor saturado. O sea, podríamos haber ido a la tabla también de equilibrio. Pero hicimos una trampa que es agregarle como propiedad la calidad o el título. Entonces directamente hicimos, en el estado inicial pusimos 100 bar y 500 grados centígrados, de ahí nos tira la entalpía, entropía, todo. Y en el estado final lo que hicimos fue poner calidad 1, título 1 porque está como vapor saturado, y 3 bar. Entonces ya nos tira todas las propiedades específicas de ese punto. ¿Está bien? Fíjense que acá dice flow exergy. Esto es la exergía de la corriente, que también me la da ResProp si yo la selecciono como propiedad. Y fíjense que en las condiciones del estado muerto, que son estas que está acá para mi vapor de agua, fíjense, la exergía de la corriente es 0. Ya no tengo más capacidad de producir trabajo. ¿Está bien? Entonces, el trabajo real, primer principio, ya lo obtuve. Ahora, el trabajo máximo reversible disponible, ¿cómo lo calcularían? Díganme ustedes. ¿No? Bueno. Tendríamos que plantear balance de exergía, ¿no? Pero me dice, fíjense, el trabajo máximo reversible, ya si me dice trabajo máximo se supone que es reversible. Entonces, del balance de exergía yo tengo que es adiabática, voy a tener masas que entran y que salen, voy a tener que las irreversibilidades son nulas, porque estoy buscando justamente el máximo, ¿está bien? Y entonces el balance de exergía, como es estacionario, me va a quedar que el trabajo reversible va a ser igual únicamente a la variación de exergía de las corrientes. ¿Está bien? Y si yo aplico la definición de la variación de exergía de las corrientes, voy a tener que me queda esto. Y todo esto lo puedo sacar de ResProp. ¿Está bien? Entonces, si yo comparo, voy a obtener que el trabajo real es 12% menos que el máximo posible, ¿no? Por supuesto, en el caso de una turbina, siempre me tiene que dar más grande que el real. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora vamos a calcular el rendimiento exergético. El rendimiento exergético para una turbina lo podíamos definir de esta forma, que fue la definición inicial, o habíamos dicho que ¿qué era? Era el beneficio, que era el trabajo técnico, sobre la variación de exergía de la corriente, que obviamente coincide con el trabajo reversible, que es lo que acabamos de calcular acá. ¿Está bien? Todo por unidad de masa. Entonces, si yo hago ese cálculo, me va a dar 0,87. Con lo cual me indica que mi turbina es bastante buena, porque está cercana a lo que sería, digamos, el funcionamiento ideal, que sería un rendimiento exergético cercano a 1. Y ahora el último inciso me pedía la exergía de la corriente de salida. Entonces lo que hago es aplicar la definición que vimos y calcular si esa corriente todavía tiene potencial para producir trabajo. Y cuando yo hago el cálculo, me da este valor. O sea, por cada kilogramo de vapor de agua tengo disponible esta cantidad de energía. Que si yo la comparo con el trabajo, es un montón. Es un porcentaje muy grande que todavía está disponible. Es decir, que yo teóricamente podría utilizar esta corriente, interponer una máquina y producir trabajo a partir de esta corriente, que todavía tiene un potencial para producir trabajo útil y nos los da ese análisis exergético. Este tipo de análisis nosotros se lo pedimos en el parcial. Por ejemplo, calcule
la exergía de la corriente de entrada e interpreta el resultado. Calcule e interprete el resultado. ¿Está bien? Porque más allá del número, ustedes tienen que saber cómo usar este número. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo este 0887? ¿Está bien? Eso tienen que saber interpretarlo. Entonces ese es el objetivo de un poco del análisis exergético también, que sepan interpretar los resultados numéricos. Profe, Bueno, sí. ahí para calcular los datos de ResPro se pone el sistema de referencia del estado muerto, ¿no? Antes de obtener los resultados. Exactamente, sí. Pero sí, les quería mostrar justamente eso ahora. Acá me olvidé de ponérselos, pero miren, les voy a compartir el ResPro. Justamente les quería mostrar eso. ¿Ahí ven el ResPro? No, vemos el Power. Ah, bueno, esperen que les vuelvo a compartir. Ahí está. Bueno, si yo voy a sustancia, ay, elijo agua, ok. Entonces acá en opciones tienen estado de referencia. Fíjense. Exergía. Y acá tienen que poner las condiciones del estado muerto. ¿Está bien? Y lo que les decía es que acá en opciones, ustedes van a propiedades, y en propiedades derivativas creo que es, a ver, no, en especiales, acá. En especiales tengo exergía de la corriente y exergía de un sistema cerrado. O sea, yo puedo, nosotros por supuesto esto se lo vamos a hacer calcular, no se los vamos a pedir de ResPro, pero para los ejercicios está bueno, así ustedes comparan si les dio bien o no. ¿Está bien? Pero sepan que acá en propiedades especiales tienen para elegir los dos tipos de exergía, de la corriente y de la masa sería. ¿Está bien? Profe, igual, aunque usted hubiese tenido ahí un estado muerto distinto en ResPro, con los datos que sacó ahí, por ejemplo, para sacar el trabajo reversible, hubiese restado entre los dos estados, ¿no? La Sí, exergía. hubiese restado lo mismo. Hubiese restado lo mismo. Ajá. En este caso hubiese restado lo mismo acá, pero acá no. Acá seguramente te va a dar distinto, ¿no? Sí, sí. Ah, no, te va a dar lo mismo. O no, te va a dar distinto acá, me parece. Claro. No, yo digo, bueno, está bien, tengo un estado muerto cualquiera porque me olvidé de cambiarlo, pero bueno, resto, digamos, la exergía del estado atmosférico, por decirlo así, a la otra, y igual tengo el trabajo reversible. Claro, el estado, acá sí porque se les va a restar a los dos lo mismo. Igual eso lo pueden verificar fácil porque cuando ustedes pongan el estado muerto de su problema, esto les tiene que dar 0. Bueno. ¿Está bien? Si se olvidan de cambiárselo, esto les va a dar distinto que 0. Pero si ustedes setean a ver, vamos a hacer la prueba. Para opciones. No. Por ejemplo, 25 grados centígrados y 1 bar, vamos a poner. 25 grados centígrados y 1 bar. A ver, si yo me voy a puntos específicos y pongo, por ejemplo, 1 bar, pero 26 grados centígrados, y pongo acá 1 bar. Qué boba, no seleccioné el... Ahora sí. 25 grados centígrados. 1 bar me da 0. Si yo pongo, por ejemplo, 26 grados centígrados y 1 bar, me da cerquita de 0. ¿Lo ven? O sea, si lo setean ahí, les tendría que dar 0 la exergía de la corriente. ¿Está bien?
Sí, sí, ResProp está bueno porque ustedes pueden verificar prácticamente todo. O sea, pueden hacer, o sea, los cálculos los pueden verificar, incluso si los resultados de la guía están mal, con ResProp ustedes los pueden verificar. Así que eso está bueno. Nosotros usamos mucho, bueno, yo les había puesto este ejercicio, que les había puesto acá el último, este último, porque este ejercicio fue el que se tomó en el parcial del año pasado. Yo no se los resolví, no sé si lo quieren copiar, y entonces este lo podemos ver antes del parcial cuando ustedes ya tengan digerido, digamos, lo que es exergía. Si lo quieren lo copian y si no después le pido a Andrés que se lo suba a la PEDCO. Este, por ejemplo, era el ejercicio que había tocado para exergía. Así que ahí, los chicos que ayer no estuvieron, ¿pudieron seguir? Sí, profe. ¿Pudieron seguir? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno. Entonces, bueno, hoy vamos a terminar acá. Con esto ya terminamos exergía, ya está tema cerrado. Y ahora el jueves vamos a empezar con termoquímica, que es la unidad 7, que ya sería tema del próximo parcial. ¿Está bien? Ah, esto se los voy a mandar, la parte de los rendimientos. Esto no lo tienen, creo, en la Filmina ustedes, se los voy a mandar en la PEDCO ahora. Voy a hacer un PDF y esto se lo subo. Bueno, porque esto no lo tienen. Después, este ejercicio tampoco, pero bueno. Y entonces les subo también, para que no lo tengan que copiar. Profe, Bueno, chicos, algo... Sí, a mí me quedó una duda viendo las diapositivas que estaban en Petco y con lo que dijo hoy usted. Cuando habla de exergía Sí. de una corriente, según Sí. lo que copié, tengo que se ve como el trabajo útil máximo que se puede obtener luego de haber llegado al estado muerto. Pero eso no es durante Exacto. el proceso de llegar al estado muerto el trabajo útil, o es una vez que Sí, se sí, alcanza obvio. ese O sea, estado. no, por supuesto que es en la evolución. Vos fíjate, pero fíjate, mira, eso no te lo tenés que acordar de memoria, fíjatelo acá. Vos acá, ¿qué estás analizando? Estás analizando desde un estado que es distinto al estado muerto hasta llegar al estado muerto. Si vos acá partieras del estado muerto, no podrías, esto sería cero. Claro, está bien. ¿Está bien? Sí, sí. O sea, por supuesto que es, si vos interponés, la interpretación que podés hacer para entenderlo es, yo tengo esta corriente en este estado, yo hice el cálculo, me dio esto, entonces digo, bueno, acá tengo un montón de energía aprovechable, entonces, ¿qué hago? Desde este estado interpongo una máquina de modo tal de que el fluido, mientras evoluciona hasta el estado muerto, genere trabajo. Pero sí, por supuesto que es durante el proceso, pero bueno, es para, como estamos analizando estados finales iniciales, no. Está bien. Ahí me quedó claro. Tiene que haber un gradiente, digamos. Siempre tiene Sí, que haber sí. un gradiente de algo. Al menos, aunque haya gradiente de temperatura, ya tiene capacidad de producir trabajo. Ahora, si me conviene o no poner una máquina térmica, invertir para aprovechar eso, es otra cosa. Pero si hay una masa que fluya o que esté en reposo, no importa, pero que esté en condiciones distintas del estado muerto, entonces tiene capacidad de producir trabajo. ¿Está bien? Eso es lo que les tiene que quedar de... Está bien, profe. Bueno, Gracias. ¿algo más, chicos? No, de nada. Si no tienen más dudas, los libero, así comen y de paso avanzan un poquitito en lo que les queda. Ya hablé con Andrés, ya les pedí que les haga otra vez un ejercicio así muy exhaustivo sobre la parte ¿cómo es? De sistema no estacionario,
del práctico 3, que todavía siguen habiendo dudas, creo que el práctico 5 no van a tener muchos problemas, porque es un poco mecánico. Y aparte, como no vemos la parte no estacionaria, creo que van a avanzar rápido. Pero bueno, eso del 3 sí tiene que quedar claro, y ahí le dije a Andrés que haga otra vez énfasis en eso. Y bueno, este ejercicio que les voy a subir ahora, el parcial, o se va a resolver en práctica o lo resolvemos acá en clase. Pero lo vamos a resolver más cerca de la fecha del parcial para que ustedes ya hayan hecho exergia, el práctico de exergia. ¿Está bien? Está bien, profe. Buenísimo, profe, nos vemos. Bueno, Nos vemos. listo, chicos. Nos vemos el jueves. Que anden bien. Chao, profe, nos vemos. Que esté Hasta bien. luego, Profe. gracias. Nos Chau, vemos. chau. Chao, Chao, hasta profe. luego. Chaucito. Mm.